La actualidad no espera. Seguimos conectados. Todos en la 8. Bueno, perdón, en un ratito vamos a leer algunos mensajes. Perdón, porque me dicen que eran un clásico amargo. Linda manera de decirme feliz cumpleaños. Bueno, gracias igual. No me desvío la atención porque hemos estado escuchando temprano la nota en donde el gremio que nuclea a los profesores universitarios está lanzando un paro de 72 horas a partir de lo que claramente se ha desatado. Esto es la poca actualización, o yo diría nada, de los salarios docentes, un 47% de los recursos perdidos por trabajador de la educación desde que comenzó la era Milei. Tiene la gentileza de atendernos el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que esto, por supuesto, lo conocen al detalle. Le hemos charlado, yo diría, innumerable cantidad de veces. La cuestión es en materia de gestiones y frente a algún cambio que pueda haber de gabinete, ¿qué expectativa hay de que esto se pueda cumplimentar? Bueno, Lucas, a ver, siempre que hay una nueva etapa se renuevan las expectativas y nosotros la tenemos en un doble sentido. Primero, esperando una respuesta de la justicia respecto de la presentación que todas las universidades públicas hicimos para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que recompone hacia atrás el desfasaje que se produjo tanto en presupuesto como en salarios. Y después, con la construcción del presupuesto 2026. La buena noticia es que hay dictamen de comisión y todo haría prever que en sesiones extraordinarias podríamos tener un presupuesto aprobado para el año que viene. Eso es central porque todos los problemas que nosotros atravesamos derivan de no tener presupuesto aprobado por el Congreso, de tener presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, lo cual agudizó el desfasaje que se produjo entre inflación y presupuesto percibido o salarios de los trabajadores de la educación superior. Lo detengo ahí un instante y subrayo eso, sí, porque en realidad era uno de los temas dentro del listado que cada vez se hacía más grande, de los grandes inconvenientes. Resuelto esta situación, atento a que creo que hubo doble voto de Venegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto, avanza. El tema es si efectivamente lo que ha previsto el Ejecutivo es suficiente para atender las necesidades de la universidad. No lo es tal como está planteado en el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue el que tuvo dictamen mayoritario. Ahora entiendo que para el tratamiento en el recinto ese proyecto necesita para construir una mayoría modificaciones y nosotros aspiramos a introducir esas modificaciones en el marco del debate. De hecho, uno de los dictámenes que salió de la comisión contenía una propuesta que sin alterar el equilibrio fiscal, sin comprometer fiscalmente el Estado, garantizaba un incremento que no era el que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional, pero sí era razonable en términos de presupuesto, previendo también un incremento salarial que recomponga la situación. Hoy es muy dramática la situación salarial, lo hemos dicho 1000 veces y lo hemos hablado con vos, pero hay un dato que para mí es muy gráfico, que es que más del 70% de la docencia universitaria del país hoy está percibiendo un salario por debajo de los 600.000 pesos por mes. Bueno, lo que pasa que ahí vale la pregunta es, ¿esto es cerrar las universidades sin cerrarlas? Bueno, por supuesto que esto va generando dificultades y deteriora la calidad de lo que sucede en el ámbito universitario. En algunos casos lo que tenemos son renuncias, sobre todo en algunas disciplinas donde hay propuestas en el ámbito privado o en otros ámbitos públicos muy por encima de las universitarias. Es obvio que ese cargo de alguien que renuncia se puede reponer, pero nunca volvés al punto anterior, porque en muchos casos se trata de docentes con muchos años de experiencia y formación. Entonces te lleva igual cantidad de tiempo garantizar lo mismo en nuevas generaciones. Y después, cuando no hay renuncias, lo que hay es una situación que fuerza a mucha gente, naturalmente, a tener que buscar otros trabajos para poder vivir. Y no es la misma energía la que alguien le puede destinar a la cuestión universitaria cuando es su único trabajo, a cuando tiene 3 o 4 que atender al mismo tiempo. Entonces, en conjunto, la situación salarial no solo va deteriorando lo que le pasa a cada trabajador,
sino lo que sucede en el ámbito universitario en todo sentido. Está claro. Bueno, ¿qué capacidad hay? Hay dos situaciones, ¿no? La nueva composición del Congreso, también lo que usted marca, que es sobre la base del mensaje que ha mandado el presupuesto del Gobierno Nacional, se verán las maneras de ir reubicando partidas y ver cómo esto se aprueba con media sanción de diputados y después en senadores. Y en tercer lugar, si hay algún tipo de ponderado de cuál es el objetivo a llegar para que los recursos medianamente terminen alcanzando. Nosotros tenemos que introducir una modificación al dictamen mayoritario que al menos contemple para todo el sistema universitario nacional alrededor de 2 billones de pesos más. Estamos hablando de que hoy el presupuesto, si se aprueba tal cual salió el dictamen, aplicaría para las universidades públicas del país el 0,4% del total del PBI. Sería el punto más bajo desde la recuperación democrática hasta acá. Necesitamos que eso esté en el 0,5, 0,6, es decir, ni siquiera recuperando una situación ideal que está por encima del 0,8, pero por lo menos un esquema que nos permita recomponer razonablemente la situación respecto del año que viene. Tal como está planteado en el dictamen mayoritario, nosotros recibiríamos el año que viene la misma cantidad de recursos que recibimos este año. Es decir, un incremento prácticamente de cero, que no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación proyectada en el mismo proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para el 2026. Está todo dicho. Más que recuperarse frente a la inflación, lo que hacen es empatarla en función de lo que ha sido la ponderación de las propias cifras oficiales. Rector, no quiero despedirlo sin antes hacer un pequeño y gran paréntesis sobre las partidas para la producción de ciencia. Usted sabrá perfecto que hace días atrás nos ha sorprendido gratamente una publicación con producción de ciencia argentina y local en la prestigiosa revista de Lancet, sobre un avance a los fines de poder identificar las moléculas de las bacterias multiresistentes, lo digo en líneas generales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto habla a las claras de que incluso en estos tiempos la ciencia argentina sigue produciendo. Dicho esto, la inquietud es si efectivamente va a haber una recomposición medianamente considerable para ciencia y técnica. La situación del sistema científico es más grave todavía que la del sistema universitario. Y afectado en doble sentido, el 70% de la ciencia se produce en las universidades públicas del país. Y eso naturalmente en este contexto presupuestario se ve muy afectado. Pero además los recursos específicos para el sistema científico se han deteriorado. Prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas. La situación salarial de los trabajadores de la ciencia nacional es tan o más crítica que la del sistema universitario, y si seguimos contando noticias como la que vos referías, es por el prestigio, la dedicación, el profesionalismo de científicos y científicas excelentes que tiene la Argentina y en particular nuestra ciudad de Rosario. Ahí volvemos siempre al punto inicial, Lucas. Yo lo que quiero que se comprenda, lo que nosotros con énfasis insistimos, es que es obvio que todos queremos una economía equilibrada. La Argentina no se sostiene como venía, y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para cumplir ese objetivo. De hecho, la sociedad argentina y todos lo estamos haciendo. Ahora, cuando hay escasez, vos tenés que establecer prioridades. Es lo mismo que en una economía familiar cuando no alcanza y tenés que decir que sí y que no. El punto que nosotros planteamos es que la educación y la ciencia, el conocimiento, tienen que ser una prioridad, porque es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo y porque es lo que nos va a permitir resolver estructuralmente los problemas que tenemos. Entonces, es muy injusto que se desconozca el esfuerzo de equipos de investigación, de profesionales que son reconocidos en todo el mundo, no solo no otorgándole el financiamiento que necesitan para desarrollar su trabajo en buenas condiciones, sino incluso destratándolos, desconsiderándolos en cada afirmación. Bien. Ojalá tengamos la capacidad como sociedad, lo he compartido alguna vez, yo creo mucho que las sociedades son más inteligentes que sus dirigencias. Ojalá la sociedad argentina tenga la capacidad de hacer comprender a la dirigencia del país
que estas cosas son relevantes y que hay que cuidarlas, que un docente tiene que estar bien pago, que un investigador que dedica su vida a ver si encuentra algo que resuelva uno de los problemas que la humanidad tiene que estar bien pago, razonablemente bien pago, y que tiene que tener estas instituciones que son tan importantes para producir lo que el país necesita, un presupuesto mínimo indispensable que garantice su normal funcionamiento. Hasta aquí, rector. Le agradecemos como siempre. Bien vale volver sobre estos temas y bueno, estaremos atentos a ver lo que resulta de la aprobación en la Cámara Baja en materia de lo que usted marcaba, ¿no? Una recomposición al menos de 2 billones para volver a estar al menos en la foto de lo que está dejando este año. Le agradecemos, un saludo. Gracias a ustedes, Lucas. Un abrazo grande. 10 de la mañana, 20 minutos, el rector de la universidad. Pausa, ya volvemos, estamos arrancando, estamos haciendo Todos en la 8. Ya volvemos. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la 8. El Ladrillero Sociedad Anónima tiene todo para tu obra. Materiales, revestimientos, hierros, sanitarios y electrodomésticos. También